Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Bienvenida, Ana María Jaramillo, experta en materia educativa. Es un gusto tenerla con nosotros y creo que es un tema fascinante, Ana María, porque conversábamos también con el profesor Negrón y decíamos, ¿cómo hace, por ejemplo, un profesor de literatura para saber si el alumno leyó y analizó X obra de la literatura universal o local, dependiendo de dónde se encuentre, cuando la inteligencia artificial te da el resumen? Una cosa tan sencilla como ChatGPT te da el resumen en un segundo. Así es. Bienvenida, Ana María, gracias por estar con nosotros. Les saludamos Agustín y Carlos. Bueno, buenas tardes a los dos. Feliz de estar con ustedes en el programa. La verdad es que sí, mira, como consejera universitaria yo he visto de primera mano cómo la inteligencia artificial, el ChatGPT, Gemini, cualquiera de las plataformas, la última esta de Grok, ha cambiado la experiencia de los estudiantes en college, principalmente en college, ¿no? Y cómo todo esto yo he visto que tiene su lado positivo y negativo. He visto, por ejemplo, muchos estudiantes que no se quedan muy claros con la exposición que hizo el profesor en la clase y que llegan a su casa a tratar de entenderlo mejor a través de cualquiera de estas plataformas. Y una vez lo entienden mejor, pues están mucho más preparados para un examen. Al final, acuérdense que los exámenes son los que evalúan a los estudiantes y ahí no pueden llegar con el ChatGPT. Entonces, si bien les pueden ayudar con las tareas, en algunos casos, por ejemplo, como lo mencionaban ustedes, con el caso de literatura, de un libro, o en el caso de álgebra, algún problema de álgebra, o de matemáticas, o de geometría, de cualquiera de esas cosas, al final tienen que llegar con sus conocimientos al examen. Y si no se prepararon bien para el examen, no lo van a pasar. Ahora, yo conversaba con muchos profesores universitarios para preguntarles cómo hacían ellos para detectar. Y ellos tienen muy buenos programas para detectar cuando una investigación, por ejemplo, fue hecha por el estudiante o cuando tiene un porcentaje alto de inteligencia artificial. Porque ya conocen los estilos del estudiante, cómo es su manera de presentar los exámenes. Ya tienen como un profile. Entonces, los profesores al mismo tiempo se están preparando para poder detectar qué estudiante está haciendo uso de la inteligencia artificial como un soporte y cuál estudiante está reemplazando su propio conocimiento o sus propias tareas con la inteligencia artificial. Aquí creo que es muy importante que nosotros trabajemos mucho con nuestros hijos como padres y hablemos sobre la importancia de ser muy éticos con todo este conocimiento, porque de nada vale que yo me prepare como una profesional en cualquier área si yo estoy haciendo trampa desde el principio, porque cuando yo vaya a ser ya profesional y vaya a cobrar por mis servicios, probablemente no voy a ser una buena profesional y me van a echar inmediatamente, porque yo no aprendí lo que tenía que aprender. Ahora bien, si nosotros hablamos con ellos y les decimos, esto es un soporte, ustedes pueden aprender idiomas, si no te quedó clara la clase, mira que puedes poner los mismos libros de texto y revisar aspectos o conceptos que no hayas entendido con la inteligencia artificial, pero no reemplazarla en las tareas académicas, ni en las investigaciones, ni nada de eso. Profesora, pudiéramos decir entonces que si el maestro, el profesor, el pedagogo integra la existencia de la inteligencia artificial a la dinámica con el alumno no va a utilizar o no utilizaría entonces la inteligencia artificial para reemplazar lo que son sus deberes. Es decir, si yo soy el maestro y le digo al alumno, preparen un resumen sobre tal cosa, y si lo preparan con la inteligencia artificial, con el ChatGPT, en la próxima clase vamos a discutir lo que les dijo el ChatGPT entre todos, a ver si ustedes entendieron. Exactamente. Hay muchas maneras de hacer, de que el profesor o los profesores tengan una visión clara de cuánto
de inteligencia artificial hay en el trabajo de cada estudiante. Una es la que tú mencionaste, otra es los exámenes. Estamos viendo que los estudiantes están siendo evaluados, los estudiantes universitarios cada vez más. Casi que todas las semanas tienen exámenes prácticos, exámenes escritos, porque se necesita evaluar lo que ellos saben, no tanto las tareas. Entonces, si nosotros, si los profesores empiezan a trabajar con los estudiantes desde eso y les enseñan cómo pueden hacer que sea una herramienta útil que para sus carreras, para todo, yo creo que va a ser mucho menos el plagio que va a haber, y los profesores se van a tener que preocuparse menos por descubrirlos. Siempre va a haber plagio. O sea, ahorita es la inteligencia artificial. Antes los estudiantes se copiaban, se escribían en las manos. O sea, siempre va a haber una manzana podrida. Lo importante aquí es saber reconocer esta herramienta y saberle sacar el provecho. Mira, cuando yo escribí el primer libro que se hizo en español sobre Twitter en el 2008, cuando yo le dije a las editoriales en España que había una plataforma en Estados Unidos que era una maravilla, nadie sabía de eso. Pero sin embargo, cuando yo empecé a decirle a la gente, esta es una plataforma que se va a volver una locura en el mundo y que nosotros tenemos que hacer que trabaje para nosotros, no trabajar para esa plataforma, fue cuando empezamos a negociar con Ediciones B de Barcelona, y se hizo ese libro y se hizo muy popular en América Latina, en España y aquí en Estados Unidos, porque es el mismo concepto. Nosotros tenemos que hacer que estas plataformas nuevas, la inteligencia artificial, trabaje para nosotros y no nosotros hacerle el juego a ellos. ¿Y cómo puede trabajar para nosotros? Pues tampoco queremos que nos vuelva brutos. Ahora, y Ana María, vamos a trabajar después en eso. Sí, enfocándonos hacia el futuro muy inmediato, los próximos 5, 7, 10 años. En mi opinión, que conozco ínfimamente menos que ustedes de esto, reconozco públicamente que yo no estoy muy al tanto de estas cosas, pero simplemente mirando y observando y leyendo, veo que hay algunas carreras que yo creo que van a desaparecer. Carreras donde históricamente el ser humano tenía un papel formidable, un papel importantísimo. Acabo de poner el caso del ejemplo antes de conversar contigo de un arquitecto. Pues el arquitecto históricamente aprendía arquitectura, aprendía diseño, aprendía toda una serie de técnicas de diseño para lo mismo diseñar un edificio, diseñar una casa con un corte mediterráneo, con un corte colonial, con un corte barroco o rococó. Y interpretaba lo que el dueño quería diseñar y bueno, le hacía una serie de ofertas hasta que se ponían de acuerdo y de ahí pues creaba todo el plano que luego el ingeniero era el que iba a desarrollar. Nos contaba hace unos días el doctor Luis Noguerol, que es un experto en este tipo de cosas de ciberseguridad y cibernética, que hoy en día los modelos de inteligencia artificial que pueden en cuestión de 5 segundos revisar 200 millones de diseños, pueden interpretar con mucho más precisión el deseo de un futuro propietario, diseñarle la casa perfecta, obviando el trabajo que le tomaría semanas, horas de trabajo, muchas horas de trabajo a un arquitecto y con una precisión absoluta. Entonces es una carrera que yo veo que está casi que a punto de convertirse en obsoleta. Me imagino que hay muchísimas otras. ¿Cómo tú lo ves? ¿Qué tú crees que va a pasar en el mundo empresarial, en el mundo académico? ¿Va a haber carreras que desaparezcan y van a ser sustituidas por máquinas robóticas y otras carreras que no conocemos van a surgir? Mira, muy buena pregunta. Yo creo que la educación como la conocemos nosotros va a cambiar de una forma radical en los próximos 5 años. Ya va a haber menos gente que quiera ir a las universidades precisamente por lo que tú estás mencionando. Va a haber mucha más gente que quiera educarse por su cuenta. Por ejemplo, tenemos unas plataformas excelentes, Coursera, EDX, que es una plataforma que inicialmente
empezó con Harvard y MIT y se fue abriendo a todas las universidades más importantes del mundo. Entonces, cada vez vamos a ver gente que se va a educar por su cuenta, que va a ser autodidacta. Con estas ayudas. Ajá. Exactamente. Y sin el costo de $500 millones que luego termina pagando a una universidad como Harvard o como Stanford. Exactamente. Entonces, sin el costo, en menos tiempo, estudiando por su cuenta, como mencionaba anteriormente, los idiomas, y de acuerdo a lo que yo he podido leer en mis investigaciones, las carreras que más demandadas van a estar son las que tú mencionaste, cybersecurity, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y el manejo de datos. Porque es que cuando tú le pones un comando a la inteligencia artificial, te saca muchísimos datos. Entonces, la persona que logre empezar a entender que hay que sintetizar todos esos datos y ponerlos a trabajar para su provecho, o el de su empresa, o el de su universidad, o lo que sea, esa persona va a tener un avance mucho más rápido que la persona que no lo entienda. Carreras como arquitectura, tiene razón, como negocios. Cuando ahorita muchos estudiantes me dicen, yo quiero presentarme a business. Entonces, yo empiezo a preguntarle, ok, ¿para qué business? ¿Para tener un grado universitario que diga business, o no te interesa tener una educación similar a la que tendrías en la universidad, haciéndolo por tu cuenta y pagando mucho menos y en un tiempo que tú mismo puedes ir programando? Entonces hay unas carreras que sí se pueden manejar así. Ahora, estaba leyendo un artículo muy interesante que decía que en Estados Unidos siempre estamos con déficit de médicos. Con la inteligencia artificial, ese déficit de médicos cada vez va a ser menor, porque conozco muchos médicos que están haciendo uso de la inteligencia artificial, que mandan un estudio de sueño, por ejemplo, o mandan algunos estudios neurológicos, de cardiología, y le ponen el estudio a la inteligencia artificial y después cotejan lo que ellos pensarían de ese estudio con lo que puso, el resultado que dio la inteligencia artificial, y eso les reduce el tiempo de seguimiento con los pacientes. Y eso está pasando ahorita, estamos en el 2025, o sea, los adelantos médicos que se van a poder lograr a través de la inteligencia artificial son enormes. Que vayan a reemplazar a los médicos, no creo, pero sí van a minimizar ese déficit, porque no se van a necesitar tantos médicos como en este momento. Otra carrera también que estoy segura que se va a acabar es la nuestra. O sea, los periodistas estamos destinados a desaparecer. Allá iba. Mire, y no solamente el periodista que se para frente a un micrófono como lo hacemos nosotros, o frente a una cámara de televisión. Ahora usted le puede entregar a la inteligencia artificial una secuencia de imágenes que usted grabó en la calle con una cámara y le escribe el guión, y ella se encarga de editarle y se lo presenta en el orden que usted se lo pida, y ya no necesita usted que el editor se siente a buscar dónde están los puntos de corte y de enlace. Exactamente. Y en mi caso, que he sido corresponsal del Tiempo de Colombia tantos años en Miami, siempre estoy muy pendiente de la prensa de mi país, y veo cómo, por ejemplo, la revista Semana cada vez se está sacando más artículos de inteligencia artificial haciendo el disclosure. Entonces, al final, y yo los leo y me parecen interesantes. Entonces, yo me pregunto, ¿cuánta gente en estos diarios o en estas revistas están reemplazando a los periodistas con inteligencia artificial? Obviamente diciendo que es inteligencia artificial. Ellos no están diciendo, no están engañando a la gente. La gente lo consume, ese producto. Yo creo que ahí, en esa parte del periodismo, inclusive la inteligencia artificial en ciertas áreas, y las voy a explicar, puede ser superior al ser humano. Por ejemplo, si hay un desastre aéreo y a ti te mandan de corresponsal, de reportera, a la zona del desastre aéreo, pues ahí la inteligencia no puede hacer nada, porque tú estás frente al avión que se estrelló, al helicóptero, y tú estás narrando y viendo que las labores de rescate y los incendios y los paramédicos,
Eso es algo que requiere o un corresponsal de guerra o un corresponsal que está en el medio de un naufragio viendo las labores de rescate. Ahora, si de pronto hay que hacer un artículo sobre los peligros de la Estación Espacial Internacional en relación a los ciclos del Sol y a las superllamaradas del Sol, el ser humano, cualquiera de nosotros tres, tomaría mucho tiempo en hacer investigaciones. Habría que consultar toda una serie de cosas que tienen que ver con astronomía, con astrofísica, con el diseño de la Estación Espacial Internacional. Habría que buscar algún especialista de la NASA que nos explique. O sea, es un trabajo que toma horas y horas y horas para poder hacer un artículo de 3 páginas. La inteligencia artificial, que puede penetrar en cuanto rincón exista ya hoy en la Internet, en 5 o 10 segundos prepara eso. Exacto. Exactamente. En ese orden de ideas, creo que los periodistas que más sufriríamos serían los de prensa escrita, porque todavía el de radio y el de televisión es un poco más difícil. Poco más difícil, sí. Poco más difícil, perdón que le interrumpa, Ana María, pero no es imposible. Hace un par de días comentábamos que ya usted le puede pedir a la inteligencia artificial, quiero un tipo con la voz de Agustina Costa, pero que sea quizá digamos, rubio, por ejemplo, que use traje, que tenga los ojos de tal color, y se lo va diseñando o le entrega varias fotos para que él con la foto haga una simbiosis, hay una mezcla de diferentes rasgos, y lo paran frente a una cámara y el tipo te narra todas las noticias, y si a uno no le dicen que es inteligencia artificial, uno pudiera hasta creerlo. Sí, en eso tienes toda la razón. Hay otro punto interesante, y es que yo he visto en la juventud, yo tengo 2 hijas, una de 24 y una de 26, y he visto entre ellas y su entorno que hay un rechazo a la inteligencia artificial. Ambas están graduadas, o sea, no están en la universidad, pero cuando yo les digo algo, por ejemplo, mi hija menor vive en Chicago y algo le pasa, yo le digo, pero ¿por qué no le preguntas al chat por esa receta, por cualquier cosa? Y me dice, no mami, no. No lo quieren, no lo quieren hacer. Y he visto en el entorno de ellas algo parecido y me da risa porque creo que la generación de nosotros está un poco más abierta y está como más fascinada con ese tema que ellos, que muchos de ellos entre los 24 a los 30 años. Es algo que he visto y que no he tenido oportunidad de profundizar por falta de tiempo, pero que sí me gustaría porque lo he visto en muchos de mis estudiantes también. Yo creo que hay carreras también que van a surgir, que tal vez en este momento no existen, ¿no? Como por ejemplo, hace 30 años atrás no existía una carrera de diseño de teléfonos inteligentes, porque no existían los teléfonos inteligentes. Como hace 60 años no existía una carrera de diseño de estas cuestiones de algoritmos de Google, porque no existía Google, no existía Facebook, no existía nada de eso. O sea, carreras nuevas que van surgiendo a medida que la sociedad va desarrollándose y van habiendo nuevos avances. ¿Qué carreras crees tú que pudieran surgir que en este momento no existe en los próximos 10 o 15, 20 años? Bueno, que ya existe, hay una carrera que se llama científico de datos. Ya existe, pero creo que va a ser la carrera del futuro. O sea, ¿a qué se dedica el científico de datos? Bueno, ellos lo que hacen es trabajar con toda la data que saca que derivada de la inteligencia artificial. Entonces, es una carrera bien apasionante que las personas hay muchos estudiantes míos que están empezándola a explorar porque se las he presentado y creo que por ahí va la cosa. El estudiante que quiera enfocarse en cybersecurity también, aunque ya existe, cada vez hay más universidades que están presentando la carrera de inteligencia artificial. Te cuento, por ejemplo, en Colombia ya hay una universidad que es en la ciudad, ni siquiera está en Bogotá, está en la ciudad en la que yo nací, en Manizales, que tiene esa carrera de inteligencia artificial como tal, porque creo que por ahí va la cosa.
en todo lo que tenga que ver con los datos, con el manejo de datos, porque de nada sirve que nosotros le digamos al chat o a cualquiera de estas plataformas lo que queremos que haga por nosotros, si cuando nos dé esos datos no sabemos qué hacer con eso. Entonces ahí volvemos al tema que como periodistas sabemos, el manejo de la información es más importante que la información misma, porque si tenemos la información y no sabemos cómo manejarla, ni qué hacer con ella, pues no tenemos nada. Yo he visto a lo largo de mi vida cosas que en su momento eran totalmente una pura fantasía y 30 o 40 años después eran una total y absoluta realidad. Yo recuerdo cuando yo era niño, 11, 12, 13 años de edad, se veían los programas de Star Trek, del capitán Spock y de... Capitán Spock, el que viene del planeta Vulcano. Del planeta Vulcano, efectivamente, y de William Shatner, que era el protagonista, el capitán Kirk. Bueno, ellos utilizaban un aparatito para comunicar a una persona de un lado de un planeta a otro, y tenían un aparatito así de más o menos del tamaño de una cajetilla de cigarro, le sacaban una antenita y uno estaba de un lado del planeta y el otro estaba del otro y hablaban perfectamente. 40 años después ese es nuestro teléfono celular. Así es. Ellos tenían un aparato, el doctor, el médico de la nave espacial, el actor en la vida real se llamaba DeForest Kelley, y ese actor tenía su papel, era el médico de los astronautas que iban en la nave de Star Trek. Cuando una persona se enfermaba, lo acostaba en una camilla, le pasaba por arriba un aparato como si fuera un escáner, así, ¿no? Lo que hoy es un escáner, le pasaba un aparato y el aparato en una computadora le veía el interior del cuerpo al paciente. Estoy hablando del año 70, 71. Lo único que había era un rayo X que uno veía un hueso, pero punto. Hoy en día eso es una tomografía axial o eso es una resonancia magnética. Así es. Bien. Yo vi antes de ayer, Ana María y Carlos y amigos oyentes, un documental que data del año pasado, como de octubre o noviembre. Está hecho creo que en China y en Japón, de la nueva robótica. Ya los robots, están saliendo los robots que caminan, gesticulan y le han puesto unas caras al robot que inclusive puede hacer ciertas expresiones faciales de alegría, de asombro, de tristeza y mover los labios con una sincronía parecida a la de la palabra. Yo me imagino, Ana María, que en 5 o 10 años, en muchas universidades, no va a haber profesores frente a una clase, vamos a tener un robot que es el que va a estar impartiendo la lección. No, definitivamente, y no creo que sea tan como 10 años. Yo creo que en los próximos 5 años va a pasar eso. Ahora, piensa una cosa, yo te conocí a ti cuando yo recién llegué como corresponsal en el 97. Sí. ¿Qué te ibas a imaginar tú en la radio cuando yo te conocí, que gente alrededor del mundo, en cualquier lugar del mundo, podía oírte por un teléfono? No, celular. Imposible. Así es. No, o sea, ni que un teléfono se pudiera operar con la yema del dedo, ¿no? Exacto. O sea, tú sabías quién era tu público en la emisora en la que estabas trabajando en ese momento. O sea, ahorita yo me voy para cualquier parte y puedo entrar a oírlos a ustedes donde esté. De hecho, nos están reportando hoy sintonía de Las Vegas, de Kentucky, de Lexington, Kentucky, de Carolina del Norte. No, mucha gente, de otros países. Me han escrito desde Venezuela, te estamos viendo. Exactamente. Entonces, los cambios están siendo tan rápidos que ese ejemplo que tú diste del profesor, yo no creo que se demore mucho tiempo. O sea, creo que está más cerca de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y tenemos que prepararnos, o sea, tenemos que prepararnos y ser unos buenos, porque mira, nosotros llegamos tarde a esa tecnología. O sea, nosotros somos inmigrantes digitales, porque los nativos son los hijos de nosotros. Los hijos de nosotros crecieron con el Internet. Para mí la información estaba en la biblioteca de la Universidad Javeriana y lo que no había ahí no existía. Entonces, estos hijos de nosotros crecieron con Internet, crecieron con un mundo mucho más amplio y las nuevas generaciones están creciendo con una inteligencia artificial que amplía mucho más ese mundo.
Le interrumpo en ese punto, profesora, porque yo escuchaba en estos días una de esas publicaciones que hacen en las redes sociales, donde decía que la gente de nuestra generación, yo estoy por cumplir 61 años, la gente de nuestra generación, de alguna manera, no teníamos Google, teníamos que consultar los libros, teníamos que ir a la biblioteca, teníamos que investigar. Ahora no, ahora alguien agarra su teléfono, se mete en Google y pregunta qué es laringitis. Inmediatamente hay toda una explicación sobre lo que es una laringitis. Claro, ¿no? Y no solamente eso, le toma una fotografía, unas picaduras de mosquito y le pregunta al chat qué mosquito fue el que le picó. Así es. Yo tengo un hijo que tiene 16 años de edad y yo me comparo a cuando yo tenía 16 años de edad, que vivía aquí en Hialeah y estudiaba en el high school. Yo sabía de los autos, cuando yo tenía 16 años de edad, de los autos que tenían los vecinos míos. El Ford el Maverick y el Dodge Charger, porque los veía y le preguntaba, oye, fulano, ¿y cuántos caballos tiene tu carro? No, tiene 200 caballos, 300 caballos. El otro, no, el motor es V8 con no sé cuánto. ¿Cuántos caballos tiene tu carro? No es carreta, es caballo. Okay. Y esa era la única forma de saber, porque el ambiente era muy limitado. Entonces, si había que hacer un trabajo para la clase de ciencias, por ejemplo, había que ir a la biblioteca pública. En Hialeah había una muy buena que todavía existe, que es la de Palm Avenue, la biblioteca Kennedy, Palm Avenue Kennedy, sí. y la 49. Entonces había que llegar ahí y correr, porque si habían 30 estudiantes que tenían que hacer el proyecto, los primeros que llegaban sacaban los libros sobre ese tema, y ya cuando tú llegabas no había nada que buscar. Hoy en día, mi hijo tiene un conocimiento, él tiene el hobby de los automóviles, y tiene un conocimiento que tú le puedes preguntar los caballos de un Jaguar tal, o de un Mercedes-Benz tal, o de un BMW tal, y te lo dice, y te dice que en el año en que el diseño, el rediseño. Qué bueno. Pero ¿cómo lo logra? Porque por el teléfono celular se pasan el día entero en eso. Uh-huh. Los que les gusta de pesquería saben exactamente dónde están los peces de todos los océanos. Los que les gusta de astronomía ya están viendo las fotografías del nuevo telescopio, ¿cómo se llama el nuevo? El Hubble, no, el otro, no sé, pues yo veo en Instagram recetas de cocina. El nuevo telescopio tiene el nombre de un científico, ahora me viene a la mente. Y están viendo las galaxias y están viendo los confines del universo. Antes no teníamos absolutamente nada de eso. O sea, el adolescente de hoy de 14, 15, 16 años tiene 1000 veces más conocimiento y 1000 veces más. James Webb es el nombre. Okay. James Webb es el nombre del telescopio. Tiene 1000 veces más conocimiento acumulado en su mente que lo que teníamos nosotros en esa época. El acceso a la información es mucho más inmediato y mucho más cercano y mucho más horizontal. Es decir, hoy un muchacho de cualquier edad, un muchacho joven, un niño, agarra un teléfono celular e investiga lo que quiera. Lo que quiera. Claro, no, y nosotros mismos. Fíjate, la curiosidad intelectual está en todas las generaciones. Lo que pasa es que antes nosotros íbamos al médico y teníamos que esperar ahí mirando para el techo mientras nos atendían. Ahorita vamos al médico, todos los que vayan a ir al médico sacan su celular y empiezan a buscar información. Uh-huh. Entonces, mira, mi mamá tiene 82 años y mi mamá busca las cosas en Google. Y cualquier cosa dice, yo busqué en Google y esto apareció. O sea, yo me maravillo con las personas mayores también, cómo se han ido acercando a toda esta información. Y eso mismo pasa con los muchachos, ¿no? Ellos tienen toda la información ahí y hay unos que la aprovechan como tu hijo y hay otros que se ponen a jugar y a hacer otras cosas, ¿no? O aprenden sobre otras cosas. Además, todas estas redes sociales tienen un algoritmo que le permite que si, por ejemplo, tu hijo empieza a investigar sobre carros. Cuando él haya visto 4 o 5 publicaciones sobre carros, cada vez que abra la red social, todo lo que le va a aparecer en su mayoría es sobre carros, porque ya hay un algoritmo que identifica cuáles son sus gustos. Sus preferencias. Exactamente. Sí, tal cual. Es una época muy interesante. Yo en realidad estoy fascinada. A mí me gusta muchísimo explorar todas las plataformas. He tomado muchísimos certificados de inteligencia artificial, de cómo hacer, con la misma premisa, cómo hacer que esa inteligencia artificial trabaje para mí, ¿no? Uh-huh, y no yo trabajar para ella, y no darle más datos de los que necesita sobre mi privacidad, sobre las cosas
que obviamente se va a nutrir, pero que después puede hacerme daño a mí. Ahora, Entonces, Ana María, una pregunta ya para finalizar. Siempre cuando éramos jóvenes, nosotros tres, y fuimos jóvenes en diferentes épocas, yo soy el mayor de los tres. Un rato. No, por un rato no, señor, usted venía picándome cerquita. Cuando éramos jóvenes, siempre se nos decía, hacían nuestros padres y nuestros vecinos y nuestros maestros, estudia tu vocación. Y claro, por supuesto, el médico tenía que tener vocación de médico. El maestro debía tener vocación de maestro. Porque es muy triste estudiar tantos años y luego darte cuenta que es una carrera que no te gusta, ¿no? La vocación es importante. Pero hoy en día hay ciertas carreras por las cuales una persona puede tener una enorme vocación, pero que le va a garantizar morirse de hambre porque no hay empleo para ello. Por ejemplo, una persona que quiera ser antropólogo, pero no quiera irse de Miami-Dade County para seguir viviendo aquí con su familia, ¿dónde va a trabajar? En antropología, a menos que sea profesor de una universidad, pero no puede ser antropólogo, no puede ser geólogo, no puede ser, no sé, hay un montón de carreras. De arte. Exacto. Sí, hay muchísimas carreras. O sea, ¿tú le tratarías de cambiar la vocación a un muchacho que se acerque a ti con su familia como consultora si te das cuenta de que es una carrera que está llamada o a desaparecer o va a tener muy poca probabilidad de empleo? Mira, nosotros tenemos en College para Todos tenemos una psicóloga que hace unos exámenes de career evaluation maravillosos, porque trabaja con el estudiante primero para saber para qué podría servir y qué le gustaría hacer para ser feliz. Un poco también con el principio del Ikigai, ¿no? Esa técnica japonesa que usan los japoneses para conocer su propósito en la vida, y el propósito de cada uno cambia. Mi propósito ahorita no es el mismo que cuando yo tenía 20 años, ni siquiera profesionalmente hablando. Entonces nosotros trabajamos mucho con ella para que descubra a través de las respuestas del estudiante qué es lo que quiere hacer. No solo del estudiante, porque puede ser una persona que quiere cambiar de carrera cuando ya la hizo, ¿no? Y que dice, bueno, esto no es lo mío, quiero hacer otra cosa, o quiero estudiar otra cosa. Es muy difícil entrar a imponer una carrera, pero sí trato de explicarles cuáles serían las carreras en las que aún sin que sea su pasión, por ejemplo, alguien que quiera ser pintor, que quiera estar en el lado del arte, por ejemplo, puede hacerlo después o lo puede hacer como un hobby a través de la vida. Pero sí es importante mostrarle desde el principio cuáles serían las carreras de acuerdo a su personalidad, que no necesariamente sean su pasión, en las que podría triunfar. Y que no estén destinadas a desaparecer en los próximos años, como hemos hablado, ¿no? Claro. Antes de despedirnos, me gustaría preguntarte, las personas que estén interesados en consultarte un poquito más profesionalmente, ¿dónde te pueden seguir? ¿Cómo pueden leer tus libros? Si tienes alguna página donde puedan acercarse a ti para una cita ya en privado, ¿no? Para poder aprovechar de tu experiencia en vistas a la educación de sus hijos. Claro que sí, mira, tenemos una página web que se llama College para Todos. Tenemos un libro que se llama .com. Sí, .com. Tenemos un libro que se llama también College para Todos, que escribí tratando de llenar un poco los vacíos de nuestra comunidad con relación a todo lo de la educación superior. Entonces es un libro perfecto para alguien que tiene un hijo o una hija en 9º o 10º grado, para que conozca cómo es el sistema americano. Y nos pueden seguir también en las redes sociales, que estamos como College para Todos en Instagram y en Facebook. Y si nos quieren escribir, pues estamos en info@collegeparatodos.com. Perfecto. info@collegeparatodos.com. Ana María Jaramillo. Ana María, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por traer a la palestra este tema tan interesante.